un núcleo urbano importante. Después de la pandemia se afianzó mucho, porque quedó mucha Ah, gente, sí. obviamente, luego de la pandemia. Sí, 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 fue importante para Pinamar, sin entrar en detalle respecto de que quizás es una zona donde se trató de ser un poco más liberal, digamos, respecto a las restricciones, siempre cuidando todos los protocolos, y generó Sí. que es importante la influencia de gente que vino y luego quedó, mucha con teletrabajo, mucha gente ya fue quedando viviendo, y es toda una zona de la costa atlántica muy conectada, lo que es Partido de la Costa, Pinamar, Gesell, y en una relación muy grande con Madariaga, que queda a 20 kilómetros y que, que también se trabaja mucho en conjunto. Todos departamentos Como tú, una judicial de forma Dolores. en todo Departamento Judicial de Dolores. Bien. Y en materia de Nos- tránsito, como todos son con juzgado de paz letrado, las apelaciones en tránsito van a la justicia de paz. Juzgado de paz. Claro, claro, porque no es cabecera de Sí, departamento judicial. no es, no, Y no, no es la cabecera precisamente de Dolores. nosotros estuvimos en principios de año en Villa Gesell, hablando de temas de Sí, sí. consumidores y usuarios. Estuvimos con Marta, eh, una jornada linda, estuvo linda. Fuimos con el doctor Fede también, con el presidente de la Asociación de Magistrados acá de San Martín. Estuvo el doctor Rey, presidente de la Asociación de Jueces de Falta de la provincia. Estuvimos con el doctor Ganino también. Una jornada interesante, estuvo donde hablamos un poco de las experiencias de consumidores y usuarios. Lindo, estuvo bueno. Sí, sí, luego hicimos uno de los cursos de Sijuso sobre el tema de sobreendeudamiento, se organizó desde el instituto, y bueno, el comentario era precisamente esas jornadas en Gesell, así que sí, estábamos al tanto y varios de Ah, los que participaron sé que están conectados o por lo menos suelen participar en estas charlas. sí, además muchos municipios fueron dictando las ordenanzas de sobreendeudamiento, y hay varios. El otro día, hace cosa de un mes, estuvimos en Exaltación de la Cruz también, es un municipio de acá de la provincia de Buenos Aires, cercano a Pilar, y estuvimos una jornada con un juez con un juez de paz y estábamos hablando también de que se habían trabajado, se están trabajando en muchos municipios respecto de las ordenanzas, ¿no? De las normas locales de sobreendeudamiento, para que se trabaje ya desde la órbita del ámbito administrativo, antes de llegar a la escalada judicial, ¿no? Interesante. Bueno, le vamos dando la bienvenida formal al doctor Alejandro Senchiali, y bueno, y gracias a todos por participar de esta nueva charla. El doctor es juez de faltas de San Martín, para quienes estamos un poco en el ambiente. Sabemos que San Martín en particular, no por un juzgado, creo que tiene varios juzgados de faltas, es un municipio grande, un municipio que tiene aparte una perspectiva muy interesante en algunos temas puntuales, como tiene que ser el trabajo en defensa del consumidor. Aparte es docente de la UCALP, ha sido director del Instituto de Derecho Contravencional, creo, del Colegio de Abogados de San Contravencional y de Martín, falta, sí. Sí, Contravencional y de sí. Faltas. Y en la charla previa que tuvimos, adelantó que va a tratar de hacer algo muy práctico y dirigido especialmente a los colegas que ejercen la profesión y que más de una vez tienen que presentarse ante el juzgado de faltas con algún tema puntual. Y bueno, vemos esta dispersión normativa, por un lado el decreto ley
8751, por otro lado la ley de tránsito, por otro lado el código alimentario, hablábamos, más todo lo que tiene que ver de defensa del consumidor, que también ha tomado un relieve muy importante. Como siempre, la charla está siendo grabada, en forma simultánea se está pasando en YouTube por parte del Colegio de Abogados y va a quedar luego en la página del colegio y en la página, en el canal de YouTube del colegio. Así que desde ya, doctor, muchísimas gracias. La idea es que se desarrolle toda una primera parte. Cuando vea que sea necesario hacer un corte de 5 o 10 minutos, nos avisa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, generalmente me manda un mensaje y trato de interrumpirlo en el momento que se pueda para no perder el hilo. Pero bueno, lo vamos llevando así, fluido, sin mayor formalidad. Así que bueno, doctor, desde ya muchas gracias y cuando quiera, arrancamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Leandro. Gracias al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores. Gracias a la Fundación Sijuso. La verdad que es un gusto poder compartir, charlar un poquito. Tal como les había dicho Leandro, la idea de la charla de hoy es llevar un poco a la práctica lo que normalmente hacen los juzgados de falta de manera tal que le pueda servir a aquellos que forman parte de la justicia de falta, pero también a los abogados matriculados. Jorge, el colega que me precedió la semana pasada, que nos conocemos hace mucho tiempo, habló más respecto de cuál es la naturaleza, la constitucionalidad y demás cuestiones que es importante para saber dónde está situado la justicia de falta. Y a mí me toca, en lo particular, hablar sobre la práctica de los que ejercen la profesión y que también están del otro lado de la mesa de entrada ejerciendo la magistratura de falta. Dicho esto, eh, cuando hablamos de justicia de faltas, hoy hablamos de justicia de cercanía. Cuando hablamos de justicia de cercanía, tiene que ver con un instituto que se ha creado hace muchos años. El eje rector de la justicia de faltas es el decreto ley 8771, que bien decía Leandro, del año 77, donde establece un procedimiento oral, rápido, ágil. Y esto es lo que permite la resolución de muchos conflictos de manera rápida. Y eso creo que es el valor agregado que tiene la justicia de falta. Producto de hace unos cuantos años, hay una descentralización de los requerimientos de los vecinos y las vecinas de los distintos distritos. Y si bien es cierto que la justicia de falta tiene una lógica muy particular, porque no es lo mismo un distrito que tiene 500.000 habitantes como es San Martín, que distritos que son del interior de la provincia de Buenos Aires y que tienen otra lógica y que tienen otras necesidades y otras cuestiones para resolver. Y de hecho, yo le contaba a Leandro hace un ratito que hace unos días estuvimos en las jornadas nacionales en San Juan, donde existe, obviamente que justicia de falta existe, es nacional en todo el país, pero que tienen lógicas distintas, estructuras distintas, necesidades distintas, y están muy buenas esas jornadas porque intercambiamos experiencia. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, y en esto me voy a centrar fundamentalmente, vamos a hablar algo también de Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente de provincia de Buenos Aires, la estructura de la justicia de falta maneja tres normativas que son el eje rector de las materias de que se trata. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder de policía del Estado, el derecho público y la facultad sancionatoria que tiene el Estado, son los jueces de falta a quienes les toca dirimir y resolver esas cuestiones. Cuando hablamos de estas tres normativas, que si a Leandro le parece bien, voy a explicar genéricamente de qué se trata cada una y después nos vamos a abocar a cada una en particular y en el medio hacemos un corte como para descansar un poco. El eje rector, como les decía, de la estructura de la justicia de falta es el decreto ley 8751 con un texto ordenado, ley 10269, y con modificaciones posteriores que se fueron dando y que hay una cantidad de proyectos nuevos también en la legislatura, porque si bien es una normativa importante, es cierto que hay que acomodarla y ayornarla a los tiempos actuales.
Esta normativa fundamentalmente tiene un sistema inquisitivo, ¿sí? Es decir, el juez de falta acusa y también juzga, ¿no? Esto es un sistema que viene de larga data, que fue cambiando en el fuero penal y procesal penal de muchas provincias, pero en la provincia de Buenos Aires, la justicia de falta, el juez instruye, acusa y resuelve. De manera tal que esto nos pone en una lógica de tener que ser muy rigurosos con el respeto de las garantías constitucionales, porque además, en materia de justicia de falta, no es obligatoria la asistencia letrada, lo cual no significa que los imputados no puedan concurrir con su letrado y de hecho nosotros lo aconsejamos. Y uno de los proyectos que hay en estudio en la legislatura es la figura del defensor oficial. Es decir, aquellos imputados que no tengan la posibilidad cierta de contar con un abogado de la matrícula, que el Estado les provea un defensor oficial. Este decreto ley 8751 establece un procedimiento particular que nosotros aplicamos en lo que llamamos normalmente varias. ¿Qué son las causas varias? Todo lo que no es tránsito. Es decir, cuestiones de obra pública, obra privada, ocupación de espacio público, habilitaciones comerciales, habilitaciones industriales, la poda y tala de árboles, todo lo que pasa en un distrito por fuera de lo que es el régimen de tránsito que tiene otra normativa. Y después tenemos una tercera normativa que es la de consumidores y usuarios, que vamos a hablar al final y que merece un título muy particular. Cuando hablamos de la 8751, entonces, que es este eje rector, establece una serie de sanciones y un procedimiento. El procedimiento, en principio, es de oficio, ¿sí? Se origina con una acción pública que puede ser por denuncia o por oficio, por una actuación de oficio del municipio. Esto se labra un acta que llamamos acta de infracción o acta de requerimiento, que tiene que cumplir con requisitos de mínima, establece la legislación. ¿Por qué requisitos de mínima? Por el elevado y enorme valor jurídico que la ley le otorga a esta acta de infracción o acta cabeza de causa, también nosotros le decimos. De hecho, establece la ley que si no es enervada por prueba en contrario, puede ser considerada por el juez como plena prueba de la responsabilidad del imputado. Fíjense la enorme importancia que tiene esta acta de infracción. Y es por eso que tiene que tener requisitos de mínima, que si no se cumplen, tiene que ser fulminada. Es una obligación del juez que interviene fulminar, nulificar esa acta, porque si no, podemos violentar derechos constitucionales, ¿no? Como el debido proceso, como la garantía de defensa del juicio. Y eso, por lo menos, es el criterio de quienes está hablando respecto de las actuaciones que pasan por su juzgado. De manera tal que cuando se labra el acta de infracción, requisitos de mínima, y esto para abogado de matrícula, claramente tiene que estar el lugar, la hora y la fecha del hecho, ¿no? Porque eso es fundamental para posicionar al juez en el lugar. Tengamos en cuenta que los jueces no están en el lugar de la infracción, de manera tal que se tiene que representar qué es lo que ha pasado. Cabe aclarar que si existe alguna duda respecto de eso, también se puede citar a prestar declaración a los inspectores. Pero esto de manera complementaria, cuando el acta adolece de determinados vicios, después no pueden ser saneables con determinadas medidas de prueba. Dicho de manera tal que lo primero que tenemos que analizar es el requisito el primero que estoy hablando, que tiene que ver con el lugar, la hora y con la fecha. En segundo lugar, las características y la descripción de la imputación que se pretende endilgar y las características de los elementos que se utilizaron para, eh, para cometer esa infracción, falta o contravención, como bien dice el 8751, que son todos sinónimos. ¿Bien? De manera tal que estos son los requisitos, la descripción. Seguidamente, la posible individualización del imputado. Ahora, ¿qué pasa si no podemos individualizar el imputado? ¿Es nula el acta? No.
La ley dice en la medida que se puede. Claramente después va a ser materia de investigación determinar con claridad y con precisión quién es el imputado si es que se obtiene, ¿no? Pero bueno, va a ser materia de investigación. La utilización, si existen testigos presenciales del hecho, sus datos personales y la consigna de tal, de manera de poder citarlos eventualmente, no son los propios inspectores. Nos ha pasado en algún momento que se ponían de testigos a los inspectores. No, el inspector es un funcionario público, es un empleado público que claramente se está investido de determinada prerrogativa que no puede ser testigo del hecho, ¿sí? Sí es cierto que su actuación puede ser considerada como una declaración testimonial, pero no a ese efecto, ¿sí? La disposición legal presuntamente infringida, ¿sí? Es decir, además de la descripción, si el inspector se constituye en un lugar y dice eh, falta de habilitación del comercio o de la industria, tiene que decir cuál es la normativa. Esta normativa generalmente son las normas que llamamos locales, que son las ordenanzas que dictan los consejos deliberantes de cada uno de los distritos. ¿Eso qué es lo que permite? Que si el abogado o el imputado quiere tomar vista de la causa y eventualmente consultar la norma, puede saber cuáles son los derechos que le caben como tal. Que si bien es cierto que la ley se presume conocida por todos, claramente cuando estamos hablando de normativa local, de normativa muy particularizada, está muy bien que tengan la posibilidad de acceder al texto para saber claramente qué es lo que se le está imputando. De manera tal que es importante. El acta suscripta por los funcionarios, estas actas tienen que estar numeradas, prenumeradas, porque tienen que tener un ordenamiento lógico, y el momento de la inspección tiene que entregársele una copia, eso dice el artículo 39 del 8759, del 8751, perdón, cuando se notifica, se abre el acta, se notifica y se entrega una copia. En el supuesto que eso no pueda suceder, tiene que remitirse por carta certificada dentro de las 48 horas esa constancia para poderse notificar. ¿Qué pasa si se notifica? Y puede ser eventualmente un planteo de nulidad del abogado, porque claramente se está incumpliendo. Quiero aclarar algo respecto de los planteos nulificantes. En el caso de San Martín, nosotros no tenemos juzgados de paz porque somos cabecera de departamento judicial, pero sí tenemos 6 juzgados correccionales con una cámara penal que oficia de receptora y que es quien sortea. ¿Y qué es lo primero que hacen los juzgados correccionales de naturaleza penal? Analizan las formas sustanciales, no el fondo de la cuestión. De hecho, rara vez han abierto algún expediente a prueba de alguna resolución o sentencia dictada por la justicia de falta en San Martín. ¿Por qué? Porque analizan los requisitos de forma, si se han asegurado los derechos de defensa, si la sentencia respeta el principio de congruencia, ¿sí? En esto también le decía a Leandro que el correr de los años ha hecho que la 8751 en alguna cuestión ha quedado desactualizada, porque cuando vamos a la normativa respecto al artículo, respecto de el dictado de la resolución administrativa, dice, oído al imputado y sustanciada la prueba, se dictará sentencia a modo de simple decreto. Yo les puedo asegurar que si hoy la justicia de falta dicta un decreto sin respetar requisitos de mínima, por lo menos en San Martín, con una sentencia que no se encuentra fundada, claramente fundada, que tiene la descripción de la normativa aplicable, que hace una descripción precisa de los hechos y que cumple con todos los requisitos de cualquier sentencia, de cualquier fuero, la justicia correccional la nulifica de manera inmediata. Ni siquiera entra a considerar los requisitos de fondo, perdón, que por otra parte es lo que menos sabe la justicia penal, porque claramente la especificidad en la materia hace que el juez de falta tenga un mayor conocimiento que su alzada, en este caso, que no es lo normal. Normalmente, cuando uno analiza la estructura y la pirámide judicial, se supone que un juez de cámara tiene mayor experiencia y mayor conocimiento que un juez de primera instancia. Bueno,
En el caso de la justicia de falta no siempre pasa. ¿Por qué? Porque son faltas y contravenciones. Los juzgados correccionales se abocan, tienen competencia originaria en delitos que son menores, que tienen una pena privativa menor que un juzgado de garantías, pero que claramente son delitos y están en otra lógica y no entienden demasiado, muchas veces, a veces sí, pero no entienden demasiado de la normativa particularizada de, por ejemplo, el Código de Edificación Urbana o la ordenanza municipal que regula la ocupación del espacio público o que regula la venta ambulante, ¿sí? Y esto es lógico y es normal que así sea. De manera tal que lo primero que se hace es, se analizan los requisitos de entregada el acta, notificada y demás, eh, lo que se hace es se ingresa el acta de infracción, el área de inspección tiene 24 horas para ingresar el acta. Dentro de las 24 horas se designa una, primero, y esto hay que decirlo, el inspector tiene la facultad y la potestad por el artículo 43 de decretar una clausura preventiva o de realizar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción. Pero sí o sí, sin margen de error, tiene que poner en conocimiento al juez de falta y este dentro de las 24 horas tiene que confirmar esta medida preventiva o medida cautelar. Si esto no sucede, esa medida preventiva queda sin efecto. ¿Y esto cuál es el sentido? ¿Hacer cesar esa conducta contravencional o porque se supone que ese imputado puede eludir el accionar de la justicia? Tengamos en cuenta que esto tiene que ser convalidado por la justicia de falta. Una vez ingresadas las actuaciones, si hay elementos secuestrados, si hay una clausura preventiva, en el primer auto de confirmación, lo que hay que hacer es fijar una audiencia del artículo 46 dentro de esas 48 horas. La audiencia se fija dentro del quinto y décimo día y tiene que estar recepcionada con 3 días de anticipación. Digo esto porque son plazos que son fatales. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el abogado, cuando se presenta, dice que no se ha cumplido el plazo máximo de la audiencia y plantea la nulidad de todo el procedimiento? La realidad es que si me preguntan, y por la experiencia que tengo, lo que hace la justicia correccional en este caso, analiza cuál es el perjuicio, porque la nulidad por la nulidad misma ya sabemos que no prospera. ¿Cuál sería el perjuicio, por ejemplo, de fijar una audiencia el día 12º en vez de que sea el día 9º? Si el plazo, en definitiva, puede ser hasta en beneficio del propio imputado para hacerse de alguna documentación que no pudo exhibir al momento de la imputación. Lo que sí sería un problema es si la clausura permanece en el tiempo y el juzgado eh, no la atiende, no lo advierte, porque claramente la clausura puede estar mal hecha o a criterio del juez no reúne los requisitos de mínima como para mantener el lugar clausurado o la mercadería secuestrada o porque por otra parte también hay que analizar si esa mercadería secuestrada, que puede ser posteriormente decomisada, si puede ser perecedera, si se puede devolver, si se puede constituir en depositario al imputado. Digo, hay una serie de cuestiones que el juez deberá resolver en esa instancia. De manera tal que se fija la audiencia y en el momento de la audiencia, la ley dice que oído al imputado y sustanciada la prueba. El procedimiento es oral. ¿Sí? La naturaleza del procedimiento del 8751 es oral. Ahora bien, la ley, ¿qué es lo que dice? Excepcionalmente se podrá ordenar producción por escrito, diligenciamiento de oficio. La realidad es que eso cambió. Eso cambió. Lo que hacemos desde hace muchos años, ordenamos todas las medidas de prueba que sean necesarias para llegar a la convicción de que hay plena responsabilidad del imputado. No nos quedamos solamente con lo que dice el acta de infracción. Esto lo hemos hecho con los años. Tengo algo así como casi 28 años en la justicia de falta
y me ha tocado ver la evolución de todo, y yo se lo comentaba a Leandro, y la verdad es que hoy sustanciamos la prueba de la mejor manera posible. Y esto un poco aprendiendo a andar en función de lo que también nos iban diciendo los juzgados correccionales, que no son pocos, son 6, con una lógica unificada en algún punto que tenía que ver con esto que hablaba, que es el de respetar a ultranza los derechos y garantías del imputado. Ahora, fíjense lo importante que es para un letrado de la matrícula que no tiene el conocimiento y la especificidad de qué dice, por ejemplo, la ordenanza tal, pero claramente, si conoce la ley de procedimiento, este eje rector, que es el decreto ley 8751, puede plantear todas estas cuestiones, y esto obviamente contra los intereses de los jueces de falta, que tendremos que sustanciar las incidencias y las demás cuestiones y resolver respecto de cada uno de los planteos que se pueden hacer. Estas resoluciones de la justicia de falta eh, son apelables, ¿sí? Hay un posible planteo de apelación y nulidad, dice la ley, no revocatoria, ¿sí? A diferencia de en materia de tránsito, lo que tiene que ver con la 8751 es apelación y nulidad. Ahora, fíjense lo que les voy a decir y cuando hablaba de la 8751 y la creación jurisprudencial de lo que va sucediendo con el tiempo. La 87, el artículo 54 dice que el recurso de apelación y el de nulidad se interpone, deberá interponerse dentro de las 72 horas, ¿sí? De dictada la sentencia definitiva. ¿Dónde? En el mismo órgano que se dictó la resolución. Tiene que estar brevemente fundada. La justicia de falta deberá elevarlo y el juzgado correccional, en el caso de que sea cabeza de departamento judicial, tiene 15 días, dice la ley, para resolver, para dictar la sentencia, en tanto y en cuanto se encuentre en condiciones de ser resuelta y no tenga que ordenar alguna medida, ¿sí? Esto hace que muchas veces, y por experiencia, que no se resuelva en 15 días y lejos estemos de 15 días. Sobre todo porque muchas veces también las sentencias del juzgado correccional pueden ser materia de queja en la Cámara Penal Departamental, que también debo decir que normalmente confirma las resoluciones del juzgado correccional por esto mismo que les estaba diciendo. Yo hablo siempre de la experiencia sanmartinense, ¿sí? Claramente puede haber distintas experiencias en los distintos departamentos judiciales, en los distintos distritos. Eh, Ahora, ¿por qué lo decía lo del plazo? La ley habla de 72 horas. ¿Y las 72 horas cómo las contamos? Y ahí empieza una discusión. ¿Por qué? Esas 72 horas son administrativas. Tenemos una ordenanza general, que es la 267, que habla de días hábiles, no son horas, ¿sí? Que se aplica en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, el artículo tercero de la 8751 dice que se aplica supletoriamente la parte general del Código Penal. Y el artículo 60 del 8751 dice que se aplica el código supletoriamente, el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal, el artículo 139, dice que los plazos son continuos y se cuentan los días feriados. Y si finaliza el día feriado, se traslada un día más al día hábil. Y si se notifica después del horario de oficina, tocan las 4 horas, las 4 primeras horas del día siguiente. Entonces ahí se plantea un problema, porque, a ver, si nuestro propio código de faltas dice que aplica supletoriamente el código penal, sabemos que la justicia de falta tiene naturaleza penal, administrativa pero penal, si no, no lo diría la norma. Y no lo dice solamente el 8751, lo dice el código de tránsito. Entonces, ¿qué aplicamos? La verdad es que durante un tiempo eh, aplicábamos el ciento supletoriamente el Código Procesal Penal, nos íbamos al 139, pero claro, una jueza correccional dice, nos hizo saber, es muy exiguo el plazo.
¿Por qué es muy exiguo? Porque el propio Código Procesal Penal establece 72 horas, perdón, 72 horas son 3 días, ¿sí? Pero si ustedes aplican las 72 horas y encima se los cuentan continuo, es mucho más riguroso el procedimiento del Código de Faltas que el Código Procesal Penal, porque se lo cuentan en horas y se lo cuentan continuo. Entonces buscó una salida intermedia y dijo, no contemos horas, contemos días. Entonces, pero bueno, fue una resolución de una de las juezas. Un montón de otros jueces correccionales aplicaron el 139 por imperio de la ley. Hay otros juzgados que aplican todos días hábiles. Bueno, yo lo que aconsejo al abogado de la matrícula, en lo particular, que se tome el plazo más corto, porque con la posibilidad de que ese recurso quede desierto. Existe la figura de la queja. Esto también es importante. Si el juzgado de falta rechaza por extemporáneo, porque no cumple los requisitos de mínima, el recurso, tiene la posibilidad de ir a la Cámara Penal, plantear en el caso de los juzgados correccionales, o ir al juzgado correccional de turno y plantear una queja. Y eso es lo que hace el juzgado, nos pide la causa, que hoy nos lo pide incluso hasta de manera digital, ya no remitimos más la causa en formato en papel, sino de manera digital, desde la pandemia, y ahí se pueden abocar. Posiblemente nos planteen, nos pidan la causa, y ahí resolverán en consecuencia, si hacen lugar a la queja o si en su defecto rechazan la queja y confirman la resolución, la resolución que rechaza el recurso interpuesto. También el artículo 55 del 87-51 no siempre dice que el recurso va a ser otorgado. ¿Por qué? Establece que la sanción económica tiene que ser superior al 50% del sueldo básico del personal que se aplique, es decir, el 50 mayor al 50%. Si es menor, sería inapelable. Otra restricción que establece, si hay como requisito de excepción, si hay un arresto, obviamente más allá del monto corresponde el otorgamiento del recurso, y si hay una inhabilitación mayor de 10 días. De manera tal que si habría una inhabilitación de 5 días, sería desierto el recurso. Y en cualquier situación donde se dicte una accesoria. Ya hablemos de una clausura, una desocupación, un traslado, una demolición o un decomiso. Son todas accesorias de la sanción. Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. De manera tal que no siempre se otorga. Yo les voy a decir algo. En esta lógica del mecanismo, del sentido de garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y demás, yo, ante la duda, siempre otorgo la posibilidad de que la resolución sea revisable por instancia superior. Porque en definitiva, es un derecho que siempre le cabe al quejoso, y si tengo duda respecto a algún plazo, la verdad que lo otorgo, y normalmente la justicia correccional no tengo registro de que me haya dicho que el recurso estuviera mal otorgado. Somos muy cuidadosos respecto de eso, pero el abogado de la matrícula tomaría el menor plazo, analizaría estas cuestiones. También puede prosperar un recurso de nulidad de sentencia, pero tiene que verse afectado la parte sustancial, cuestiones sustanciales que hacen al derecho de defensa, como había planteado anteriormente. Si la sentencia quedara firme y consentida, el juez le cabe la ejecución de esa sentencia. Si es una cuestión económica, se librará el testimonio para la ejecución, que tramitarán en los juzgados civiles y comerciales como un título por el 521, inciso primero, por la ley de apremio. Y se aplica, como les decía, supletoriamente el Código Procesal Penal del artículo 60. Ahora bien, vamos a las sanciones del 87-51. Las sanciones que establece el 87-51 son la amonestación, la multa, el arresto y el decomiso, o mejor dicho, la inhabilitación. El decomiso es una accesoria.
Respecto del apercibimiento, ¿esto por qué lo digo? Porque el abogado, si no hay antecedentes, lo primero que tiene que decir es, pido el mínimo de la escala, pido el apercibimiento. Pero posiblemente, si no lo pide, quizás el juez le fije una sanción económica, una multa. Entonces, siempre hay que pedirlo. Ante cualquier situación, pedir el mínimo, pedir el apercibimiento. Si no tiene antecedentes, en principio puede ser materia de aplicación. Respecto de la multa, el juez tiene la posibilidad de aplicar hasta 100 sueldos, ¿sí?, del personal municipal. Estos 100 sueldos se pueden triplicar cuando estamos hablando de cuestiones que hacen a contaminación, cuestiones de medio ambiente y de salubridad pública. Esta es una modificación que introdujo la ley 11723 que hace gravosa, más gravosa, la conducta del imputado. Estamos hablando de contaminantes, fluentes gaseosos, efluentes líquidos. Gran parte de eso también la provincia lo regula a través de lo que era el OPDS, hoy Ministerio de Ambiente, donde claramente para que se entienda, hoy los municipios intervienen en la clasificación de las industrias en primera y segunda categoría. La tercera categoría, que son las de mayor complejidad, se las reservó la provincia. La verdad que no sé para qué se las reservó, porque tampoco las controla, ¿sí? Y esto debo decirlo. Eh, la verdad es que, pero no es un problema de la provincia de la gestión, es un problema de la distancia. Eso hace que los municipios y los intendentes, con el correr de los años, cada vez tengan más necesidades y más requerimientos y tienen que dar más solución. Ya el municipio hace muchos años que dejó de ser el arbolito, la basura y la calle. Hoy tiene que atender otro tipo de requerimientos, como por ejemplo la contaminación, como por ejemplo las cuestiones bromatológicas. De manera tal que la sanción se puede agravar cuando estamos hablando de cuestiones de contaminación en materia de multa. Respecto del arresto, no tiene rigor penitenciario, pueden ser 30 días que se puede llevar a 90, no tiene que ser, está previsto en la norma, nunca decreté el arresto de nadie, creo que no existe en la provincia de Buenos Aires. Sí existe, lo hemos hecho, una detención preventiva, un comparendo forzoso, con algún reacio a comparecer a los estrados, pero no una detención porque no están dadas las condiciones como para que se cumpla ese tipo de sanción y con esa rigurosidad, ¿sí? Entonces, es una sanción que quedó en los hechos, es impracticable porque no hay estructuras para que se cumpla de esa manera. Y después tenemos lo que llamamos la inhabilitación, con un plazo de 90 días, que puede llevarse a 180 cuando la conducta es gravosa por cuestiones de nuevo ambientales, del artículo 4 bis. Ahora, también dice la ley que esa inhabilitación de 90 días no quedará sin efecto si no se regulariza la situación. Con lo cual también es una restricción que se le impone a ese plazo. Y después hablamos de accesorias de la condena, que podemos hablar de la clausura por razones de seguridad, moralidad e higiene, por tiempo indeterminado, que pueden ser definitivas o temporarias, nunca pueden superar los 90 días, el decomiso, traslado y demolición de un establecimiento comercial o industrial o de una vivienda si no cumple con los requisitos mínimos y la puesta en peligro de los moradores, y el decomiso de los elementos comprobatorios de la infracción. Fíjense la enorme facultad que tiene la justicia de falta y la enorme atribución que tiene para restringir derechos. Por eso hay que ser muy moderado en la aplicación y hay que ser muy consecuente, ¿sí? De manera tal de no generar perjuicios innecesarios respecto de eso. Estas son las accesorias que se aplican en el ámbito de la justicia de falta. Yo no sé si Lo por interrumpo ahora con dos quieren hacer. preguntas para... Sí, a ver, Le transmito dos preguntas. sí, Por por un lado favor. tenemos una duda, tengo un recurso interpuesto hoy. A ver, le leo la pregunta. Tengo Sí, un recurso interpuesto hoy invocando este artículo de la 8751, pero por una infracción de tránsito. En ese caso sí. debe desestimarse. A ver, la normativa no es la que corresponde. Es decir, la ley de tránsito en la provincia de Buenos Aires, la 13927, con un sinnúmero de modificaciones, pero no es la 8751.
tiene otros plazos, son 5 días hábiles, no son 72 horas. Es decir, la ley está mal invocada. Ahora, digo esto, supongamos que fue interpuesto Tanto más lejos. dentro del plazo, ¿sí? Cumple con los requisitos. Se invocó la 8751. Digo, ¿es materia como para el rechazo? Yo entiendo que no. Si la cuestión de fondo es decir, si hay un perjuicio real, hay un agravio, ¿sí? Va más allá de la disposición, porque además el juez conoce el derecho. El principio ius no de curia lo obtiene el juez. ¿Sí? Me parece que rechazar un recurso cuando está mal invocada la norma es un exceso de rigor formal. Esto es una apreciación mía. Obviamente, si cumple con los requisitos que establece la normativa, porque es muy común en el ámbito de la justicia de falta que se invoquen mal las normas. El juez puede, si le toca resolver, hacer esa salvedad, sin perjuicio de que la norma invocada no es la que corresponde. Hay un agravio, materia de análisis, y si cumple con los requisitos de mínima, yo se lo otorgo. Porque además, tanto la 13927 en materia de tránsito como el 8751, los recursos se conceden con efecto suspensivo. Es decir, hasta tanto no adquieran firmeza, no son ejecutables. Con lo cual, no cambia la lógica. La única diferencia que hay es que en materia de tránsito existe la revocatoria. El juez puede revocar, ¿sí? En materia de lo que llamamos varias por el 8651, no. Yo por lo menos no revoco. Salvo por contrario imperio, por alguna cuestión que se pueda advertir, pero es excepcional. Ya a partir de el planteo del recurso y su concesión, automáticamente, si está concedido, suspende los efectos, el juez ya no tiene más competencia en la causa que tocó recurrir. ¿Sí? Pero si Sí, es y me solamente la trasladan otra norma, pregunta. yo lo otorgaría. Sí. Ahí me trasladan otra pregunta. A En un ver, caso de clausura por falta de plano, si la demolición la tiene que ordenar el juez o tiene que salir por decreto del Ejecutivo. no. A ver, esa es una cuestión, es como por ejemplo el tema del allanamiento, que también está bueno plantearlo. En realidad, el 8751 establece como una accesoria de la sentencia la desocupación, el traslado y la demolición. Ahora, ¿qué es lo que tiene que existir? Tiene que haber un peligro real, inminente. Ahora yo hago esta pregunta. Si un inmueble que se construye no tiene planos aprobados, ¿qué certeza tenemos nosotros de que cumple con los parámetros urbanísticos, que están bien hechos los cimientos, que eso no se puede caer, que no puede haber peligro? Ninguno. Porque además, cuando yo pido una, una pericia técnica, la Dirección de Obras Particulares no hace pericias técnicas, sí hace un informe. Entonces, para mí, una construcción que no tiene planos aprobados es una construcción clandestina, que no está sometida a control de profesional. Con lo cual, digo, más allá de que cada caso en lo particular hay que analizarlo, no es que nosotros demolemos todo lo que no tiene plano aprobado, no, la demolición es una excepción. Pero no tengo duda y no nos tiene que temblar el pulso si nosotros tenemos dudas respecto de la estabilidad con un informe de obras particulares, si hay que ordenar la demolición de la parte que no está, porque a veces está aprobado el plano, pero hay agregado alguna suerte de construcción de la parte que no está regularizada. Ahora, ¿tiene facultades el juez? Sí, tiene facultades, por la propia norma. No es necesario un decreto del intendente. Yo tengo la convicción de que en aquellos municipios donde existe justicia de falta, el poder jurisdiccional lo tiene el juez de falta y no el intendente, respecto de estas cuestiones. El juzgamiento, ¿sí? No la tiene más el intendente, la tiene el juez. Y la otra pregunta que dicen, ¿tiene facultad para allanar? Y ahí estamos más complicados. Pero yo hago una pregunta, si el juez de falta tiene facultad para ordenar un desalojo, ¿cómo hago para desalojar si no puedo allanar?
Que alguien me explique cómo puedo yo desalojar a alguien si no puedo entrar primero para saber quién está. Entonces digo, de nuevo, con mucha mesura, con mucha tranquilidad, merituando todos los elementos, si realmente hay una situación que justifica, eh, hay que poner la firma e ir para adelante salvaguardando los derechos que hay que hacer. Hay algunos jueces que con criterio también, es una cuestión opinable, piden intervención al juzgado de garantías. Hay algunos que le dan intervención al intendente por la ley orgánica municipal, pero por razones muy puntuales. Tampoco el intendente puede allanar en cualquier situación. Puede ser en terrenos baldíos, en lugares donde realmente haya problemas de salubridad, de importancia, y que el tiempo haga que no se pueda demorar con alguna suerte de presentación judicial, que obviamente, por más rápido y ágil que pueda ser y expedita que pueda ser la justicia, siempre la justicia de primera instancia, con otro problema, puede que lo demore. Bueno, muchas veces el intendente tiene esa cuestión. Pero claro, respecto a la demolición, cuando me tocó demoler, lo hice con una sentencia de juego de falta, obviamente esperando que quede firme y consentida. Esto sí, no tomemos la decisión, cualquier medida accesoria donde se restringen de derechos, donde se despoja de derecho de propiedad al imputado o al condenado, no lo ejecutemos hasta que no adquiera firmeza la resolución. Una vez que eso haya sucedido, ya pasó la oportunidad procesal como para controvertir esa resolución y lo hacemos efectivo. ¿Sí? Y traslado la última y luego solo dice, solo las clausuras por tiempo indeterminado duran 90 días máximo. En ese estado se volverán a revisar las condiciones que dieron lugar a la misma. Las definitivas son para siempre. ¿Es así? Sería la pregunta. No, no es así. Las clausuras definitivas, a ver, las clausuras definitivas, a ver, una cosa es lo que diga la norma, otra cosa es lo que sucede normalmente. A ver, las causas tienen una prescripción. Esto no lo dijimos, pero lo podemos hablar. Las causas en materia del 87-51 dice el artículo 16. 17, vamos a la prescripción. Dice, la acción prescribe al año de cometida la falta. La pena prescribe al año de dictada la sentencia. ¿Sí? Se interrumpe en el caso de la acción por la comisión de una nueva infracción o por la secuela de juicio. Y en el caso de la sentencia, por la comisión de una nueva infracción. Seguidamente dice, la prescripción corre, se interrumpe y se suspende en forma separada para todos los partícipes de esa acción. Ahora digo, si la causa tiene una prescripción de un año, la pena tiene una prescripción de un año y no, hay no existe la comisión de un nuevo delito, porque ahí tenemos que tener claro y diferenciado a mi criterio, una cosa es un delito continuo, una falta continua, y otra cosa es no incurrir en el non bis in idem, ¿sí? No juzgar dos veces por la misma situación. Entonces digo, si la causa tiene una prescripción, la pena de un año, no podemos aplicar eternamente una clausura. ¿Sí? O sea, en el peor de los casos, para el imputado, va a ser el plazo que tiene fuerza ejecutiva la sentencia. En todo caso, después deberá ponerse en funcionamiento, y en esto digo, un local, y en esto es un criterio mío, ¿no? Un comercio que no tiene habilitación hoy y dentro de un año no la tiene, y porque lo juzgué una vez, no lo voy a escribir y lo voy a juzgar y lo vamos a sancionar la vía que sea necesario hasta que haga la habilitación o se dedique a otra cosa. Ahí no puedo aplicar el non bis in idem. ¿Por qué? Porque sigue trabajando y sin la autorización. Si no, sería muy sencillo para el imputado y el poder de policía del Estado caería en saco roto, ¿no? No te escucho, Leandro. Estás silenciado, estás muteado. Perdón. Si los ruidos Ah, molestos de una vivienda particular entran en esta ley y luego continuamos así. bueno, en realidad lo que es ruidos molestos, hay que ir a normativas particularizadas, ¿sí? Nosotros tenemos una ordenanza de penalidades y además la norma que establece lo que es normas IRAM, ¿sí? Hay dos cuestiones distintas. Una cosa es el ruido molesto que puede aplicarse
respecto de una vivienda particular y otra cosa es el generado por ruidos y máquinas. En el caso de ruidos y máquinas, de establecimientos industriales y demás, lo que se hace es se mide, ¿sí? Conforme normas IRAN, hay un mecanismo de medición donde no puede dar un número mayor a 8 decibeles y demás, que es toda una cuenta, van con el aparatito, miden el ruido de fondo y el real. Y hay una escala. Esa diferencia entre el ruido de fondo y el ruido real es lo que hace que esté dentro de los parámetros o no. Lo que para algunos puede ser molesto, en el caso de una industria, si da por debajo de los 8 decibeles, no es materia de reclamo al derecho público, lo cual no significa que esa misma persona vaya al fuero civil y comercial y haga un reclamo por daños y perjuicios porque le molesta que el ruido que puede generarse. Después, el juez civil y comercial entenderá si realmente le cabe una indemnización, hay una reparación, corresponde una reparación por un daño efectivamente causado. Pero no es derecho público. En derecho público, la infracción se comete en ese sentido. Y para lo que no tiene que ver con industrias y demás, habla de ruidos que trasciendan al exterior, que eso es más relativo y más perceptible respecto del inspector, ya no está sometido a un control específico de una maquinaria, sino a lo que percibe el inspector y los testigos que eventualmente estén ahí. Entra dentro de lo que es esa parte del derecho público corresponde al Estado corregir ese tipo de conductas sin perjuicio de que en el derecho privado cada uno de los perjudicados pueda ir y hacer su reclamo de orden económico y obtener una indemnización por el daño efectivamente causado. Por ejemplo, y pongo este ejemplo como para que tiene que ver, un edificio que se levanta con planos de obra aprobados, se aprueban los planos porque la zona le da, ¿sí? Le da la zona, el nuevo municipio lo aprueba. Ahora, resulta ser que al lado hay una casa con pileta, una hermosa pileta, donde el propietario solía tomar un sol y ya no tiene más sol. Entonces, el plano está aprobado. El derecho público no puede hacer nada. Ahora eso no significa que esa persona vaya a un juez civil y comercial y escúcheme, yo tomaba sol acá, mi propiedad se desvalorizó, porque ahora producto de un terrible edificio con 20 pisos, yo no tengo más sol. Entonces, eso puede que un juez diga sí, efectivamente su propiedad se desvalorizó y que condene a el constructor respecto de ese edificio. Digo, es una hipótesis. Ahora, no corresponde al derecho público, no corresponde al Estado intervenir en esa situación en tanto y en cuanto cumpla con los parámetros urbanísticos, con el FOB, con el FOS, que son los parámetros, y con la zona donde pueda elevarse ese edificio y tenga su plano aprobado. Entendamos que un edificio, una obra no se puede empezar si no está aprobado. Esto de que no, porque tengo la carpeta avisada, pero no. Si eso sucede, se paraliza la obra y después se clausura la obra y hasta que no apruebe el plano no tiene ninguna chance de poder avanzar. ¿Por qué? Porque el código de edificación establece que cuando se llega al techo, después se aprueba como clandestina. Entonces, lo aprueban y porque lo aprueban y es una viveza que muchas veces se tiene. Por eso a veces es importante que el Estado sea ágil, que sea un Estado expedito y que la justicia de falta esté a la altura de las circunstancias como para frenar esas situaciones. ¿Sí? La verdad están cayendo varias preguntas, Bueno, pero para eso, vamos a tratar de avanzar con todo en la charla y yo luego las voy anotando y porque si no se nos hay va como a 15, hay complicar. como Por 15. suerte parece Me que es estoy, interesante. me estoy preocupando porque me parece que no estoy siendo muy claro. Eso es lo que me preocupa, Leandro. Yo voy tomando nota de las preguntas y luego las pasamos, pero así podemos avanzar con toda la charla. Bien. Eh, no sé cómo querés que sigamos contestando preguntas, querés que avancemos con tránsito, si hay algo del No, 87-51. Esto avancemos. es el marco general, avanzamos con tránsito. Avancemos con tránsito porque muchas de las preguntas se pisan en tránsito también, así Bien, luego las bueno, a sacamos todas ver, juntas. tránsito. Tenemos una ley nacional que es la 24449, modificada por la ley 26363 de jurisdicción federal. Las provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden adherirse, pero puede que no.
De hecho, la ciudad de Buenos Aires no adhirió a la ley nacional y tiene su propia norma. Primera cuestión, y esto lo digo por un tema que es muy complejo, que es el tema de la alcoholemia. Yo no sé si quienes están escuchando saben que en la ciudad de Buenos Aires hay un mínimo de tolerancia de 0,50 de alcohol en sangre, cuando en toda la provincia de Buenos Aires es cero, desde hace 2 años a la fecha. Bien, digo esto porque la ley nacional es de jurisdicción federal. Después establece que la propia ley establece que la nación, la provincia y los municipios son autoridad de comprobación, ¿sí? Con las distintas intervenciones, que dice, claramente dice la ley nacional. Y dice que en ningún caso se pueden establecer sanciones más benignas y contradecir el espíritu de la normativa. Y es de jurisdicción federal. En el caso, vamos a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional, tiene algunas reservas y algunas cuestiones que legisla propiamente dicho, pero debo decirle algo. Para mí, todo lo que tiene que ver con la normativa provincial y los que tenemos unos años, unos cuantos años en esto, y no sé si habrá alguno de los colegas o algún abogado matriculado que lo ha pasado, nosotros teníamos una ley hasta el año 2009 que era la ley 11430 en la provincia de Buenos Aires, que era un texto desde mi óptica acorde a las cuestiones que se iban planteando. Quizás era una suerte de régimen de penalización donde a determinada conducta se le aplicaba determinada sanción. Y la ley 13927 vino a desordenar absolutamente todo. De hecho, tenemos la ley 13927, el decreto 532, la ley 15.002, la ley 15.402, que debo confesarles que si a nosotros los jueces nos resulta difícil aplicarla, el imputado y el abogado de la matrícula se le paran los pelos. ¿Por qué? Porque parte se aplica la normativa provincial, parte se aplica la normativa nacional. Entonces digo, ¿qué aplicamos en la parte recursiva en esto? Bueno, yo voy a intentar hacer una síntesis, ¿sí? Como para que medianamente se entienda y de cuestiones que pueden ser de importancia con las infracciones más gravosas, ¿sí? Y a eso voy. Hay que tener en cuenta que en materia de faltas de tránsito se utiliza lo que es el informalismo moderado, ¿sí? Los plazos son bastante más laxos que en el régimen del 87-51, lo cual no significa que sean interminables, ¿sí? Yo me canso de escuchar, yo no tengo, por ejemplo, el régimen de fotomulta, pero es muy común que las fotomultas nunca se notifiquen, entonces pasa el tiempo. Bueno, en realidad la ley dice que tiene 60 días. Si esa fotomulta no se notifica en el término de 60 días, lo primero que hay que plantear es la caducidad, ¿sí? Porque es una obligación, no es una invitación a notificar la resolución. Digo, ¿qué establece la ley de tránsito provincial, la 13927? Establece, primero, ahí tiene que haber un acta de infracción que tiene un valor jurídico importante, al igual que el 8751, que tiene que cumplir medianamente los mismos requisitos. Se hacen 4 ejemplares. ¿Por qué? Porque uno obviamente se eleva al juez de falta, dentro de las 48 horas, otro se manda al registro único de infractores de tránsito, que es un registro provincial que a su vez está conectado con la nación de manera tal de que todos sepamos cuáles son los antecedentes que tiene un imputado. Esto tiene que ver con el régimen de la prescripción, con el régimen de los antecedentes y con las anotaciones personales, ¿sí? Debo decir que para la ley de tránsito el 99,9% son faltas graves, porque cuando uno analiza dice graves y empieza a enumerar todas, lo cual entiendo que las únicas que no son graves es el estacionamiento medido, por ejemplo, que es la ocupación del espacio público sin pagar la tasa. El resto son todas graves, son todas atentatorias contra la seguridad del tránsito. Bueno, dicho esto, los plazos son bastantes, son 30 días para hacer un pago voluntario. Esta es la posibilidad cierta que establece la ley de que el imputado, con un reconocimiento de esa infracción, pueda hacer un pago voluntario con el 50% de quita respecto de el valor. En los valores en materia de tránsito se fijan en unidades, son unidades fijas, que lo fija la provincia. La unidad fija es un litro de nafta especial, de menor valor en el mercado, por eso siempre se van actualizando. Y así se fijan. Establece un mínimo de 50 unidades fijas hasta 5.000.
Los montos son importantes, esto hay que decirlo también, porque un mal estacionamiento, por ejemplo, normalmente son 80 unidades fijas, 100 unidades fijas, depende de los juzgados, con un pago voluntario son 40 litros de nafta. 40 litros de nafta con lo que vale uno. Entonces digo, esto hay que tenerlo en cuenta. Un mal estacionamiento que es de las infracciones, de las imputaciones, podemos decir, menos gravosas dentro de lo que la ley establece. Entonces, esos primeros 30 días para hacer un pago voluntario. Si no hay constancia de ese allanamiento, se le fija 15 días más para hacer su descargo. Ahí va a poder hacer su descargo. Algunos juzgados aceptan el descargo online, hay otros que se hacen de manera presencial. Ahí el juzgado tiene 48 horas para decir si acepta o no la prueba que se sustancia, 3 días para sustanciarse y 20 días para resolverse. Todo esto que les digo de estos plazos en la práctica no están así, ¿sí? Siempre existe la posibilidad, cuando el imputado por alguna razón no se pudo notificar alguna cuestión, de tratar de sostener la posibilidad de hacer el pago voluntario cuando estamos hablando de este tipo de infracción. Hay otros que ya son más gravosas, pero lo vamos a charlar, donde la ley le puso, el legislador le puso la lupa y es importante porque hace también a la seguridad vial. De manera tal que con eso se dicta la resolución, las penas en materia, y ahí vamos, y esto me voy un poquito para atrás. El artículo, la modificación, la 15.002, que modifica la 13.927, establece también como domicilio la posibilidad del domicilio fiscal y el domicilio electrónico. En el caso de tránsito estamos a años luz del domicilio electrónico, porque la realidad es que nosotros nos encontramos los lunes con 50 motos secuestradas, que el 80% no están a nombre de quienes las conducen, que no usan casco, que la mitad estaban en condiciones habiendo consumido alcohol, droga. Es una situación bastante compleja. Digo, no hay un ordenamiento tan lineal como pasa en otro tipo de materias, como puede ser en una empresa que no tiene la categorización industrial, por ejemplo, que se presenta al colega, acredita personería, ¿no? Acá a veces tomamos las audiencias con presencia policial porque la situación es bastante compleja, ¿no? Cuando hay operativos y demás, sobre todo cuando hay retención de documentación o retención de vehículos, que no es poco. En ese caso puntual, la ley en el artículo 37 establece 3 situaciones de retención preventiva. Una es la persona, cuando se lo encuentra en flagrancia habiendo consumido, se le hace un análisis de alcoholemia, o hay un control médico que dice, no, esta persona consumió medicamentos, psicotrópicos, lo que sea, de manera tal que se encuentran disminuidas las facultades. En este caso, se lo puede retener hasta 12 horas, no más. Eh, Ahí eso es la flagrancia. O cuando el otro supuesto es cuando ha participado en alguna suerte de siniestro en la vía pública y ha intentado fugarse. Son las dos situaciones más complejas donde se detiene a la persona y se le da intervención, en ese caso, a la policía y al fiscal de turno. La segunda cuestión es las licencias. Las licencias pueden ser licencias adulteradas, licencias caducas, personas que están conduciendo un vehículo por el cual no están autorizados. En el caso de alcoholemia, que ya lo vamos a ver. Y después lo que tiene que ver con el vehículo en sí mismo, la detención del vehículo porque no reúne las condiciones mínimas de seguridad, entonces se detiene hasta que se pongan condiciones. Eh, Algunos me preguntan, pero ¿y si no tiene la verificación técnica vehicular? No, la verificación técnica vehicular no tiene que ser motivo de retención del vehículo, hay que retener la licencia, porque si retienen el vehículo, ¿cómo hace para hacer la verificación técnica? ¿Cuándo se retiene el vehículo? Cuando no tiene licencia, que una situación va llevando a la otra. Pero si no, es la licencia, y ya vamos a llegar a ese punto. Digo, esto, o cuando el vehículo, por ejemplo, está excedido de peso, entonces van a tener que reacomodar la carga, o cuando están excedidos de personas. Y alguien me puede decir, ¿y cuántas personas? Que es una pregunta, ¿cuántas personas pueden estar dentro de un vehículo? Y ahí hay que mirar los corretajes de seguridad de fábrica. Normalmente son 5. ¿Sí? 3 adelante y 2 atrás. Después los chicos de 10 años tienen que estar en el asiento de atrás, de 4 años con un sistema especial. Bueno, todas esas cuestiones pueden hacer que se retenga el vehículo hasta que se resuelva la situación. Después puede continuar. ¿Sí? Después vamos a una cuestión que es bastante rara,
porque incluso contradice otras cuestiones que tienen que ver con esto que les decían de algún desorden que tiene la norma, que es el artículo 38 y la famosa boleta de citación del inculpado. ¿Qué es esto? Le retienen la licencia y le dan la boleta y podés conducir por 30 días, ¿sí? Con la posibilidad de que el juez lo prorrogue por 30 días más, y cuando se devuelve la licencia, dice la ley, cuando se paga la multa se cumple la resolución del juez. Si pasan 90 días se puede decretar la caducidad de la licencia. Ahora, ¿cuáles son los supuestos donde se puede retener esa licencia, donde se puede retener la licencia y otorgar la citación del inculpado? Da los supuestos del artículo 77 y ahí se va la ley nacional, la 2449. Fíjense, estábamos en la ley provincial y cita la ley nacional. ¿Y cuáles son los supuestos? Alcoholemia, semáforo en rojo, no respetar la señalización, exceso de velocidad, conducir sin casco, falta de seguro, falta de verificación técnica vehicular. Ahora fíjense lo que les dije, alcoholemia. Seguidamente, el resto de los artículos establece que en la alcoholemia la persona que se lo detuvo con un grado de intoxicación no puede conducir más. Entonces, ¿cómo le van a dar la papeleta del inculpado? Porque además hubo una modificación a la normativa, que ahora vamos al artículo 38 bis. ¿Y por qué digo esto? La ley que facultaba en el caso de alcoholemia, hoy tenemos que saber que a partir de la última modificación de la ley que les decía, es alcoholemia cero. Cero. Es decir, quien consume, aunque da por encima de, aunque sea 1 gramo por encima, 0,1, ahora voy a hacer una aclaración ahí, pero por encima de cero, automáticamente es motivo de retención de la licencia y, como ya pasó el primer año del dictado de la ley, 3 meses de inhabilitación. Ahora, hay algo que los abogados no lo saben y muchos jueces tampoco lo saben, porque es una resolución ministerial. Hasta 0,07 hasta 0,07 de alcohol en sangre es cero. Es el margen de tolerancia de error que puede llegar a tener el etilómetro. Bien, ¿qué tiene que pedir el abogado de profesión? La homologación. El aparato que verifica el control de la alcoholemia tiene que homologarse cada 6 meses. Ha sucedido que no lo homologan y puede haber error y el perjuicio lo tiene el imputado. Y cuando al imputado le da 0,28, hay que esperar 20 minutos, hasta 0,28, hay que esperar 20 minutos y hacer una nueva prueba porque puede ser un falso positivo. Por encima de 0,28, en el horno, digamos. Pero esas son las dos cuestiones que hay un gran desconocimiento y realmente la homologación del aparato es fundamental. Es la base de prueba. El ticket que arroja el etilómetro es la prueba contundente de que ese dosaje de alcohol dio positivo y que no estamos vulnerando los derechos del imputado. Entonces, ahí ya nos metemos en el artículo 39 con la última modificación, que dice, el conductor de un vehículo a motor está obligado a someterse al control de alcoholemia o de consumo de estupefacientes y demás. ¿Qué pasa como pasaba antes? No, vos negate que solamente vas a incurrir, y ahí se iba a la ley nacional, a una suerte de desobediencia, vas a pagar una sanción económica, pero no te van a inhabilitar. No, eso se modificó. Ahora, la simple negativa a prestar colaboración, a someterse, eso genera una falta grave del artículo 77 con la posibilidad cierta de que se aplique la retención preventiva y como accesoria la inhabilitación. Y para los que no lo saben, el párrafo tercero del 39 dice que quien agrediera a un inspector de tránsito o al que se encierra en el vehículo o obstaculice la inspección o el control, le toca la inhabilitación más gravosa que es la de 18 meses. Con lo cual, aún sin haberse hecho el control, haberse negado y demás, el juez de falta, en función
de la falta de colaboración, de su actitud obstruista, de lo que fuera, puede aplicarle el máximo de la inhabilitación como si hubiera consumido arriba de 1,5 de alcohol en sangre. Esto es importante porque esto modificó la normativa anterior. Antes había una suerte de consejo vulgar. No, vos negate porque a lo sumo vas a pagar 500 unidades fijas, pero no te van a inhabilitar. No, eso no pasa. Algo importante que se ha agregado, como así como yo soy crítico en muchas cosas de la ley, también me parece cosas importantes que son los cursos de reeducación vial, que son importantes y que hoy son obligatorios para todo lo que tiene que ver con el 28 ter, que es precisamente el artículo que regula respecto de la alcoholemia. ¿Sí? Hoy los cursos de reeducación vial son facultativos para las cuestiones gravosas, pero imperativa específicamente por el 28 ter, que tiene que ver con el consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, todas aquellas sustancias que disminuyan la capacidad de conducir. Y eso existe hoy en la nueva normativa. De manera tal que eso viene también a afianzar un poco la lógica de que no solamente se trata de sancionar, sino también de que exista una educación en la vía pública, que el ciudadano que conduce entienda que el vehículo hoy es una herramienta, es un arma, podemos decir vulgarmente, que mal utilizado puede causar serios daños. Y en esto ya me voy a una cuestión de documentación. Son muchas las cosas, entonces yo te pido, Lando, si querés que cortemos, cortamos, pero voy hilando, no tengo una secuencia temporal, sino que voy diciendo cosas que me parece que son importantes para los oyentes, que tiene que ver con la documentación. Digo esto si querés y cortamos. Y paramos 10 minutos. Eh, El, el corte a disposición suyo si quiere descansar bueno, un poquitito. La verdad son 6:15 y generalmente tomo tenemos un hasta las vasito. 7, así que nosotros, Paramos después 5 minutos, tomo un vasito de agua y seguimos. Pero termino esto del tema de la documentación. El tema de DNI, listo. mi Argentina, cuestiones digitales y demás. En realidad, toda la documentación puede ser exhibida en forma digital, salvo la licencia. Esto lo digo porque, como también un mecanismo de defensa para los propios, la cédula de identificación del vehículo, la constancia de seguro, pero no una captura de pantalla, como a veces, no, acá lo exhibo, la captura de pantalla no es mi Argentina. Y a veces está el problema de la conectividad y demás, bueno, eso es un problema de quien lo está exhibiendo. Si tuviera el formato físico, no es obligatorio el formato digital. Al revés, sí. ¿Sí? Ahora, respecto de la cédula de identificación, que dice la normativa que es complementaria y se basta a sí mismo respecto de la digital. Ahora, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijo, la licencia digital es complementaria de la física. ¿Sí? Ahora, se generó un problema ahí normativo. Entonces, la provincia de Buenos Aires, en el 2021, la Dirección Provincial de Vialidad dicta una resolución que dice que el formato digital de la licencia es complementario de la física, pero no la reemplaza y no la sustituye. Con lo cual, la licencia de conducir tiene que estar siempre en formato físico, aunque se tenga digital. Y respecto de la licencia, de la cédula de identificación, hay una cuestión que yo soy crítico. Y no porque la ley de tránsito no lo haya dicho, porque cuando nosotros analizamos los requisitos que establece la ley nacional respecto de la cédula verde, decía la aportación como requisitos para conducir, la aportación de la cédula de identificación de vehicular vencida o no. O sea, ya la ley de tránsito decía que podía llegar a estar vencida. Nosotros exigíamos que estuviera actualizada porque nos íbamos a la normativa de las disposiciones registrales que decían no se puede circular con la cédula verde vencida. Ahora, los argentinos y en muchos países, pero sobre todo los argentinos, nos costó muchos años entender que los vehículos son bienes muebles registrables, que no es una bicicleta que uno se la toma, llévate la bicicleta, traela y demás. Ahora, con la modificación de esta disposición registral, que establece que la cédula no vence nunca,
se va a generar un gran problema con el correr de los años, porque los inspectores de tránsito no saben si ese vehículo fue vendido o no fue vendido, porque la ley establece excepciones. Dice, la ley, no, la cédula no caduca, salvo que quien la peticione no sea el titular registral, que tenga una denuncia de hurto o robo, que tenga una denuncia de venta. Ahora, ¿cómo sabe el inspector que esas cosas sucedieron? Si el inspector que está en la vía pública no tiene acceso a la base de datos del DNRPA como tenemos los jueces. De manera tal que lo que va a pasar es que los vehículos van a pasar de manos años, y el problema es que si hay un siniestro, porque las compañías de seguro van a tomar las pólizas, le van a decir, usted toma la póliza, usted paga, se la doy. Ahora, el problema es que cuando haya que pagar, le van a decir que venga el titular registral. Y vamos, retrocedimos 50 años cuando aparecían los 08 vencidos, los 08 con mora, los 08 en papel todo arrugado, ¿no? Y eso no es sano para la cultura que me parece que tiene que ver con la cultura vial, ¿no? Con las responsabilidades que tienen que ver con la vía pública, porque pasamos de nuevo a un razonamiento de un bien mueble registrable a entender en el común de la gente que volvimos a la bicicleta o al monopatín, que no tiene ningún tipo de seriedad y por ende nos vamos a encontrar con que si hay lesionados, hay muertes y demás, las compañías de seguro van a empezar a dar vuelta respecto de estas cuestiones y los únicos perjudicados van a ser las víctimas. Me da la sensación. Bueno, si querés, Leandro, hacemos un cortecito, tomo un vaso de agua y seguimos cuando vos digas. ¿Mm? Listo, no, cuando usted se conecte nuevamente, seguimos. Bueno, dale, buenísimo entonces. Bueno, en 5 o 10 minutos estamos de vuelta, ¿sí? Gracias. Listo.
Bueno, eh, retomando, hay algunas preguntas que se están robando el chat y los chats de WhatsApp de los grupos de jueces, OMIC, etcétera, por lo que estoy viendo. ¿Se me escucha bien, Alejandro? Sí, sí, vamos. Yo te escucho bien, ¿me La, escuchás? sí, Sí. sí, la que más discusión está generando es cómo saber si el alcoholímetro está homologado. Nosotros le pedimos que conjuntamente con el acta de infracción nos tienen que elevar la homologación que lo hacemos acá cerquita en el INPI. Tiene que ser un organismo que tenga certeza respecto a las homologaciones cada 6 meses. Digamos que el área de prevención tiene tiempo como para poder hacerlo y nosotros pedimos que en cada actuación se eleve, y ahí tenemos la fecha, porque claramente son 6 meses, cada 6 meses. O sea, el colega que ejerce podría pedirnos como prueba la constancia de homologación en caso que no esté agregada en el Totalmente, expediente. porque además si no está agregada al expediente y no está al momento de la audiencia, bueno, es un eventual planteo del abogado que puede llegar a ser, porque en verdad no es una cuestión caprichosa. Todo lo que tiene es como los aparatos cinemómetros, ¿no? Lo que miden la velocidad. Digo, los aparatos pueden fallar, digo, y estamos hablando de una aparatología que tiene que ser muy exacta, muy exacta. Fíjense que cuando hablamos del margen de error, 0,07, ¿sí? Y esto, fuimos a un congreso en Mar del Plata hace unos años, hace 2 o 3 años, cuando todavía no estaba el alcohol cero, ¿sí? Que recuerden que había municipios que habían sacado por ordenanza el alcohol cero, pero la ley provincial todavía no, que incluso nos consultaban y yo decía que no se podía sacar por ordenanza, sino que había que esperar que la legislatura provincial sí lo dijera, porque el municipio no podía establecer por una legislación técnicamente inferior, una legislación local, contradecir una normativa provincial, ser más riguroso en unas lógicas donde se aplican principios constitucionales y principios del orden del procedimiento penal. Entonces digo, la situación más benigna para el imputado, no le podíamos generar una restricción mayor que lo que establecía la ley provincial. Bueno, finalmente la provincia, o en ese sentido, terminó dictando esta normativa que, repito, la ciudad de Buenos Aires no la tiene, por eso sigue manteniendo el mínimo que establece de 0,50, que decía la ley anterior, el artículo 48 de la 24449, respecto de, de la capacidad, la posibilidad cierta de poder conducir sin restricción hasta 0,50 de consumo en sangre, de alcohol en sangre. Y el otro pedido de aclaración tiene que ver en los casos de alcoholemia con esto de si la boleta permite o no permite la circulación los 30 días, o la posibilidad de que haya una medida cautelar automática que genere la inhabilitación. Bueno, ahí se plantea un tema, es importante. Mira, yo no lo dije, dije que iba a hablar, pero no lo dije. ¿Cuál era la discusión que se planteaba? La ley autorizaba la retención preventiva de la boleta, de la licencia, pero no decía que nosotros la podíamos tener. Entonces, se presentaba el imputado, decía, bueno, está bien, pero hasta que ustedes no resuelvan por sentencia si efectivamente nos inhabilitan o no, yo tengo derecho a tener mi licencia. Bueno, con la modificación de la ley le da las facultades a los jueces de falta que en los supuestos no solamente de alcoholemia, sino en supuestos de faltas graves, dictar lo que se dice la suspensión preventiva y la retención de la licencia. Esta suspensión preventiva con retención de la licencia es una medida inaudita aparte, puede ser recurrida dentro de los 3 días que va al juzgado correccional, pero no suspende los efectos y transcurre la medida hasta que adquiera firmeza. Fíjense esto, que no es un tema menor. Dice que la medida se sostiene hasta que adquiera firmeza la sentencia definitiva. ¿Por qué lo dice eso? Porque si yo dicto la resolución donde decreto la inhabilitación e interponen el recurso de apelación con efecto suspensivo, yo le debiera dar la licencia, ¿no?
porque tiene efecto suspensivo. Digo, todo lo que yo digo va a quedar a resultas de lo que diga el juego correccional. Pero cuando la ley dice, hasta que adquiera firmeza la sentencia, yo la licencia no se la devuelvo, se la mando al juez correccional. Si el juez correccional entiende que el juez de falta se hizo una interpretación errada, no coincide con el criterio, le procederá a devolver la licencia. Y si no, se la vamos a devolver cuando termine la inhabilitación. Y el otro supuesto que establece la ley es: ¿qué pasa con el que dice, no, pues yo la licencia no la tengo? No, pero me la tiene que dar. No, no la tengo. Pero la ley dice que en anticipo no la tengo. Bueno, se decreta la inhabilitación. Tiene el mismo efecto que la suspensión, pero sin la licencia. Eso se tiene que inscribir en el registro único de infractores y van a ver que si bien en mi Argentina, cuando aparece la licencia, dice que si figura la consigna de inhabilitación, por más que la exhiba en esos términos, no va a poder conducir. ¿Sí? Esto es lo que tiene la licencia digital, que la licencia física no lo dice, ¿no? Porque la licencia física, si no la entregaba, iban, y es más, muchos con la viveza de ir a sacar la licencia a otro distrito o a otra provincia. Por ejemplo, en Córdoba ha ido gente a sacar licencias en Córdoba porque hay un municipio que no sé por qué razón no le interesa que quien saca la licencia tenga el domicilio ahí, que es uno de los requisitos que fija la ley. Tiene que tener domicilio en el distrito, no, vienen de cualquier parte del país, sacaban la licencia en. Creo que hasta hubo un programa de investigación respecto de eso, pero no quiero entrar en detalles porque no conozco los pormenores. Pero lo cierto es que hay mucha gente que hacía eso. Bueno, ahora con la licencia digital, eso no debiera ocurrir. ¿Sí? Digo, si está la inhabilitación, se escribe la inhabilitación. Pero bueno, sigue siendo complementaria de la física, como decía hace un ratito. Pero bueno, estas medidas, con incorporación con la 15.002, lo que permite es que esa licencia quede retenida hasta que adquiera firmeza la sentencia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, continuemos, Alejandro. Vamos a tocar el último tema que me parece importante, tanto desde el lado de la justicia, de un lado de la mesa de entrada de la justicia de falta, como para el abogado de profesión, que es usuarios y consumidores. La ley de usuarios, la ley de 24.240 es una ley del año 93. Fíjense la cantidad de años que tiene. Sin embargo, ha habido un crecimiento progresivo respecto de este reconocimiento de derechos, que tienen una autonomía propia y que son tutelados por el Estado. Tenemos, para hacer una lógica cronológica, y después no quiero entrar demasiado en detalle porque la semana que viene el doctor Ranino va a hablar respecto de eso, pero digo, año 93, ley 24.240. Año 94, la Constitución lo recepta como derecho constitucional, en el artículo 42. Luego la Constitución provincial en el artículo 38. Código Civil y Comercial, ¿sí? En la sanción del nuevo código en el año 2015. Y en el medio, en el 2003, la ley 13.133 que dicta la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo importante de esto? Es que todos los derechos que están reconocidos en la ley, la primigenia ley allá de la 2440, que después fue receptado por la Constitución en el artículo 42 y que después fue progresivamente aumentando, la ley 13.133 establece, además del procedimiento, la normativa que se aplica en materia de reclamos judiciales, además el procedimiento administrativo en sí mismo. Y acá es donde tiene que ver con la importancia de la cuestión. Y yo le decía la otra vez, y Adrián, si está escuchando por ahí, se va a reír, porque lo digo en las charlas. Hay un grave problema con el acceso a la justicia, con la tutela judicial efectiva en los juicios de menor cuantía, ¿sí? Porque los juicios de mayor cuantía a los abogados les resulta un tema interesante, porque claramente los honorarios tienen carácter alimentario y de eso vive el honorario del abogado de profesión. Ahora, ¿qué pasa con doña Rosa que se le rompe la licuadora? ¿Qué pasa con doña Rosa que se le rompe la licuadora? Va a un lugar, a un proveedor del bien, lo compra, la garantía no funciona. Y doña Rosa, si no tiene un hijo abogado que llora, porque imagínense que para el hijo llora cuando le traen estos temas, pasa a los abogados en las reuniones familiares, digo, eh, eh, si no tiene un hijo, un hermano, un padre, un tío, quien sea, son temas que el abogado de la profesión no los va a agarrar porque realmente son antieconómicos. Y doña Rosa se queda con la insatisfacción de que su derecho voló por el aire. Bueno, el procedimiento administrativo en materia de consumidores usuarios permite que doña Rosa comparezca gratuitamente a hacer valer sus derechos.
que puede tener la asistencia de un letrado, letrado que puede pedir reconocimiento de honorarios al proveedor de bienes y servicios y que hasta puede obtener un reconocimiento judicial de honorarios. Ahora, ¿qué establece la norma? En materia de procedimiento administrativo hay dos mecanismos. Uno que es el procedimiento de oficio, que es el que hace el Estado a través de los municipios. Pueden decir, pero ¿cómo puede ser que llegue al municipio la aplicación de la ley nacional y la Constitución en la práctica? Bueno, porque la ley 2440, la ley nacional, pone en cabeza de las provincias el control y el juzgamiento de esas conductas. Y se reserva para el secretario de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, solamente el control. ¿Y qué pasa? La ley provincial 13133 dice en el artículo 40-41, dice que los municipios ejercerán las funciones que esta ley establece, y la ley 2440, y seguidamente establece que los municipios serán los encargados de ejecutar los procedimientos y las resoluciones que surgen de esta ley. De manera tal que hay un traslado de competencia casi inmediato y así el municipio empieza a entender en estas cuestiones. En estas cuestiones donde hay una primera etapa, que es una etapa de procedimiento, que son las llamadas OMIC, que son las oficinas municipales de información al consumidor, donde receptan las denuncias. Hay una etapa preliminar, donde intenta acercar las posturas de las partes, y si esa parte no se puede resolver en términos conciliatorios, se dicta un auto de imputación, se ejerce un derecho de defensa, el proveedor va a poder acompañar prueba, decir todo lo que tiene ganas de decir, y con eso se dicta el auto de imputación y se eleva al juzgado, en este caso a los juzgados de falta, muchos con competencia exclusiva en consumo, otros como quien les habla, que es otra competencia más que tenemos, otra atribución, pero que nos pone en un lugar distinto. Porque nosotros tenemos en la cabeza el código, la 8751, el régimen sancionatorio, el código penal, el código procesal penal, y ¿saben qué? Ahora estamos estudiando, estamos yendo al código contencioso administrativo, estamos yendo al código civil y comercial, a la responsabilidad objetiva, a consumidores hipervulnerables, de manera tal que pasamos de una instancia o de un régimen que es pura y exclusivamente sancionatorio a un régimen que además de tener un régimen sancionatorio contra las conductas antijurídicas de los proveedores de bienes y servicios, pero además con la satisfacción que tenemos la posibilidad de aplicar lo que se llama el artículo 40 bis, que es el daño directo, que no es otra cosa que una indemnización por daño material que fija la autoridad jurisdiccional, el juez de falta, en favor de Doña Rosa. Entonces, Doña Rosa, además de irse con la satisfacción de que ese proveedor de bien y servicio resulta condenado porque tuvo una conducta antijurídica y que lo que se intenta es disuadir ese tipo de conductas en el futuro, pero si a Doña Rosa no le hacemos recuperar la licuadora, se va con la sensación de que su derecho no fue defendido en tiempo y forma. Bueno, con la posibilidad cierta de fijar ese daño directo, Doña Rosa se va a poder hacer de esa licuadora. Aclaro que la indemnización es reparadora por daños materiales. Expresamente la ley dice que no se consideran afecciones espirituales, situaciones psicofísicas, ¿sí? Simplemente son daños patrimoniales, ¿sí? Y eso es lo que es el reconocimiento de ese daño directo. ¿Qué establece la ley? La ley dice que, y acá es algo, ¿por qué la importancia de la justicia de falta? Porque la Corte, allá por el 2005, en un fallo Estrada, dice que el secretario de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, fíjense, un funcionario de primera línea nacional no podía aplicar daño directo.
¿Por qué? Porque estaba a tiro de decreto, porque no reunía los requisitos que para la Corte era que un organismo que ejerce la jurisdiccionalidad, cuyo acto administrativo se presume legítimo, tiene que mínimamente tener especificidad en la materia, cosa que el secretario de Comercio no se lo garantizaba, y sobre todo tenía que haber imparcialidad e independencia. Cosa que dice el secretario de Comercio, difícilmente tenga imparcialidad e independencia, le está a tiro de decreto y el ministro de Economía le dice lo que tiene que hacer. Con ese fallo de la Corte se introdujeron las modificaciones de la 26.993 y 26.994, que fueron las que, la última, la que tuvo que ver con la sanción, con la sanción del Código Civil y Comercial, donde establece estos requisitos ya dentro de la ley y dice que el órgano que fija tiene que tener facultades porque así la ley se lo estableció, tiene que tener la especificidad en la materia, tiene que tener independencia e imparcialidad y sus decisiones tienen que ser susceptibles de control judicial. Todos estos requisitos que cumple la justicia de falta, o por lo menos hasta donde yo conozco, o por lo menos de quien les habla. De manera tal que ya hace un tiempo bastante largo que vinimos dictando resoluciones donde aplicamos línea directo y fueron convalidadas tanto por la justicia contencioso administrativo como también por la justicia civil y comercial. De hecho, hubo un planteo, una sentencia después de primera instancia de acá de San Martín, que dijo, porque la última modificación con estas leyes de ese artículo del 40 bis del 2008, puso estos requisitos, pero le sacó la palabra de título ejecutivo que decía. Entonces, ¿qué hacía la autoridad jurisdiccional? Emitía un título ejecutivo para un testimonio para ejecutar la condena económica en favor del municipio y un título ejecutivo en favor del el consumidor para que ejecute, si no le pagaban, el daño material. Como el artículo lo sacó, el juez de primera instancia consideró que ya no podía emitir la autoridad jurisdiccional un título ejecutivo. Y lo obligaba a tener que ir de nuevo a un proceso mínimamente de conocimiento, a plantear todo de nuevo, con lo cual era un retroceso enorme en función del consumidor. Bueno, finalmente la Cámara, la Sala 2 de la Cámara Contencioso, perdón, de la Cámara Civil y Comercial, de acá del Departamento de Justicia de San Martín, se pronunció en favor, revocó el fallo de primera instancia, dijo que la resolución de la justicia de falta reunía el testimonio, los requisitos del 521, inciso primero del Código Procesal Civil y Comercial, decía que es una condena de suma a abonar y que cumplía con los requisitos del 518, que era una suma líquida y exigible. Con lo cual, mandó a emitir el título ejecutivo y eso el consumidor, el usuario, puede ejecutarlo como si fuera, vean, como un título ejecutivo cualquier otro que conocemos todos, ¿no? De manera tal que, fíjense la importancia que tiene en materia de consumidores y usuarios, no solamente el rol de la justicia de falta, porque permite el acceso a la justicia, sino además para el abogado de profesión que puede asistir en sede administrativa al consumidor y que además puede tener un reconocimiento de los honorarios por la labor efectivamente percibida y que no se lo va a cobrar a doña Rosa, se lo va a cobrar por una gestión extrajudicial con un mínimo que establece la ley de honorarios, se lo va a cobrar a la empresa proveedora de bienes y servicios. ¿Sí? Bueno, esto es un poco la síntesis. Respecto de las sanciones que son más o menos parecidas a las que generalmente tiene la justicia de falta, se le agrega que tiene la posibilidad de decretar la suspensión de los servicios, de la proveedora de bienes y servicios, tiene la posibilidad de suspenderla en los registros de proveedores del Estado por 5 años o se puede duplicar, y la posibilidad cierta de decretar la pérdida de las concesiones, de exenciones impositivas y demás como una accesoria de la sanción económica, como les decía. Así que esas son medianamente las cuestiones que tienen que ver, me parecía que son de relevancia como para, para, para plantear, ¿no? Ahora, si quieren, las preguntas antes de que, porque quedan 10 minutos solamente. Eh, Te voy transmitiendo algunas que tratando de
Casi charla. Bueno, preguntan si el daño directo en una sentencia se puede dictar de oficio por el juez de falta si no está en el auto de imputación. Mm. El auto de imputación tiene que estar, porque precisamente es la posibilidad que tiene, primero, los elementos que tiene la OMIC para decretar, tiene que hacer un relato, una descripción de los hechos, una descripción sucinta de los hechos y la disposición legalmente, presuntamente infringida. Porque puede no haber una imputación, porque entiende que realmente no hay elementos como para hacer una imputación, ¿sí? Ahora, una vez que se dicta el auto de imputación, el proveedor del bien o servicio tiene un plazo de 5 días improrrogable para decir todo lo que tenga para decir y acompañar todos los elementos de prueba que tenga para acompañar. Prueba, mientras que no sea sobre hechos que no son controvertidos o que no sea inadmisible, tiene prueba de documental, tiene prueba de testimonial, hasta 3 testigos, puede pedir una prueba de oficio, informativa, y hasta puede pedir una pericia que la tiene que costear el proveedor. Una pericia técnica, porque puede haber cuestiones que tienen que ver. Bueno, lo cierto es que recién una vez que se hace la defensa y demás, y con esa cuestión, y cuando hay esos elementos, se eleva a la justicia de falta para que los considere. Y puede que la justicia de falta, a mí me ha pasado de entender de que había una condena, pero que no había mérito para un daño directo, porque no había perjuicio, había una actitud antijurídica, pero finalmente no había habido perjuicio. Y no hice lugar al daño directo, sí a la condena a la condena que le cabía a la proveedora del bien o del servicio. No me acuerdo bien. Y después dictamos cuestiones interesantes que posiblemente se digan en la próxima charla, que me parece que va a estar muy piola. Nosotros sacamos muchas medidas preventivas contra empresas de prestadoras de salud y con eso evitamos la aplicación de los nuevos coeficientes y las empresas lo cumplieron y algunas fueron ejecutadas en el Foro Federal incluso. Digo, esto después, imagino que Adrián la semana que viene va a hablar. También condenamos, sacamos una resolución de este tipo contra Mercado Libre eh, por un robo de una cuestión tecnológica. Digo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para defender y proteger los derechos de la parte más vulnerable de una relación asimétrica claramente entre el consumidor y el proveedor del bien y del servicio, ¿no? Te vuelvo atrás con dos preguntas de tránsito que quedaron colgados. Sí. Una, la transmito porque nos la preguntan mucho, si la boleta de citación es lo mismo que acta de infracción en tránsito. Bueno, a ver, no es lo mismo, pero la reglamentación autoriza en algunos casos a que sea lo mismo. No es lo mismo, porque en realidad la boleta de citación del inculpado tiene que tener el plazo de los 30 días, tiene que tener una redacción, pero en algunos casos, por la reglamentación lo autoriza por una cuestión muchas veces de insumos, ¿no? Se entiende de que pueden ser los 30 días desde el momento mismo de labrado. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque claramente si esa persona no comparece dentro de los 30 días, y no tiene la licencia, si lo detienen, no tiene nada para mostrar. Pero, de nuevo, la reglamentación establece que puede llegar a ser utilizada el acta de infracción como una suerte de boleta de citación del inculpado. Pero en San Martín, por ejemplo, se retiene la licencia y se le da una suerte de formulario donde se describe la fecha del hecho, cuando se le vence, los datos de la licencia, que se procedió a la retención, sin perjuicio de lo que dice el acta de infracción, ¿no? Que también tiene que decirlo, porque el acta de infracción tiene que ser autosuficiente. Siempre lo digo y lo digo desde que me tocó resolver. Digo, nosotros no podemos decir lo que el acta no dice. ¿Sí? Si el vehículo no fue secuestrado en el acta, no podemos decir nosotros que fue secuestrado. De nuevo, si toca fulminar el acta, si toca nulificar, hay que hacerlo. Yo no voy a consentir ninguna suerte de irregularidad que pueda haber, aunque sea tontamente, aunque sea negligentemente, porque hace al derecho de los imputados, sobre todo en un esquema
donde la asistencia letrada no es obligatoria. Tenemos que ser muy rigurosos con eso. La otra, la otra es que se debe tener en cuenta para controlar la validez de un acta cuando la infracción es por cruzar semáforo en rojo. Esta también es repetida. No, bueno, a ver, eh, depende la modalidad. Una cosa es la fotomulta, que la fotomulta toma una foto del momento, del hecho, y otra cosa es la percepción del inspector, que no es menos válida, también es válido, porque precisamente tiene que ver con la percepción del inspector y con la autoridad que la ley le otorga, la impronta que la ley le otorga a la propia acta como instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Respecto de el semáforo rojo, es detención. El semáforo en amarillo y cuando se percibe que no se puede llegar a traspasar la encrucijada. Entonces, si el inspector refiere que el semáforo está en rojo y el acta está bien labrada, para mí pasó en rojo. Salvo que el infractor diga que el semáforo no funcionaba correctamente, con lo cual suspendo y saco una medida para mejor proveer y pido informe al área de señalamiento si tiene que me haga un informe respecto de cuál era el funcionamiento de ese semáforo, si hay reclamos, si hubo intervención y demás cuestiones. Al igual que cualquier otra situación donde yo tenga que clarificar alguna cuestión. Por ejemplo, ha pasado de un vehículo mal estacionado en un lugar donde estaban haciendo reparaciones. Entonces el vehículo no estaba mal, entonces, había quedado mal estacionado después de las reparaciones. Digo, hay un montón de variables que hay que analizar. Uno no puede quedarse solamente con lo que diga, pero así como no dudo en producir la prueba que sea necesaria para clarificar el hecho, también le doy entidad a lo que dice el funcionario público en el ejercicio de su función. Porque si yo voy a poner en crisis todo lo que dice el funcionario público, estoy desnaturalizando la esencia del proceso contravencional. Esto también tiene que quedar en claro. ¿Sí? Si yo todo lo que dice, convengamos que realmente tiene que ver con una cuestión de una cuestión cultural muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que viene a la salud y dice, "Oh, doctor, sí, realmente me equivoqué, no tengo antecedentes, pido un allanamiento, uno me allano a la cuestión, pido el pago voluntario, y muchas veces sucede otra cosa, sucede que dicen, yo no fui, yo no fui, yo no fui, bueno, yo no me quedo solamente con yo no fui, ¿sí? Ahí te veo congelado. No sé si me quedé yo sin señal o fuiste vos. No, por favor. No sé si se sigue escuchando, la verdad. Pero bueno, lo perdimos a Leandro. No sé si quieren escribir alguna pregunta que pueda visualizar. Ah, bien, gracias. Vehículo mellizo y multas y denuncia. Bueno, engloba bastantes cosas. Un vehículo mellizo, claramente hay que dar intervención a la fiscalía en turno, si tenemos elementos. Es materia de prueba. Eh, Respecto de la denuncia, nosotros los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacerla si advertimos una cuestión. Lo que normalmente yo hago cuando me encuentro ante esa situación es si tengo que absolver al imputado, lo hago porque no es el responsable y eventualmente extraigo copias, certificamos a través de la Secretaría y le doy intervención a la Fiscalía en turno como para que avance en la investigación por la posible comisión de un delito, ¿no? No, por favor. Si quieren escribir más preguntas hasta que lo recuperamos a Leandro, me parece que ya puestas infracciones de tránsito que aparecen a renovar el carnet, pero que, bueno, a ver, infracciones de tránsito, las que son exigibles son las que tienen sentencia, ¿sí? A veces aparecen infracciones que están en trámite, una infracción en trámite no hay condena, con lo cual no se le puede exigir porque todavía no hay responsabilidad, no hay consecuencias de esa infracción, está en trámite, con lo cual no tiene que ser óbice para obtener la licencia. Después hay cuestionamientos respecto de si tiene que tener el libre deuda de infracciones. La verdad que eso lo tiene, habrá que plantearlo
en alguna, había habido un fallo, creo que en Bahía Blanca, que establecía que no era un requisito y se tenía que expedir igual la licencia, pero lo cierto es que la ley establece que tiene que tener un libre de infracciones. Si nosotros aplicamos la norma vigente y no se ha decretado la inconstitucionalidad, la ley establece que quien peticiona la licencia no tiene que tener impedimentos, restricciones para poder sacar la licencia y además de eso tiene que tener un libre deuda de infracciones. Cuando se habla de libre deuda es sentencia firme, ¿sí? No sentencia, no causas abiertas, y muchas pasan con el tema de fotomulta. Pero bueno, yo no tengo fotomulta, pero ese es el análisis que puedo llegar a hacer respecto de esa cuestión. Bueno, si les parece, ya que a Leandro no lo recuperamos, si les parece, damos por concluido. No, gracias a ustedes. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Y la semana que viene, que va a estar el doctor Ganino, entiendo que va a ser importante porque va a permitir tener una visión más particular de lo que es consumidores y usuarios. Así que, bueno, les agradezco, los saludo por acá. Cualquier cosa, a disposición. ¿Sí? Adiós, hasta Bueno, luego. yo Ahora, volví del corte. Estoy buscando algún abogado que me defienda contra el proveedor de internet que tengo. tenés que hablar con el doctor Ganino. Con el doctor Ganino, bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, se me cortó en serio internet, así que no sé si quedaban más preguntas, pero creo que Hemos fueron todas seguido, yo respuestas y aparte ya seguí pasaron las 7. contestando, seguí contestando preguntas, así que mientras no estabas, así que creo que estamos bien, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y No, para todos también por la presencia y el jueves gracias a que todos. viene nos estamos viendo con la última charla del curso. Muchas Muy bien. gracias, Hasta doctor. luego, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta adiós, Bueno, Leandro. Saludos. Adiós. chao, hasta Chau, chau. luego.